Muy buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio hoy a esta tercera conferencia organizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, conferencia en la que nos acompaña el doctor Eduardo Silva sobre el tema de mucha actualidad y de enorme importancia para todas las oficinas jurídicas y abogados en Colombia, el cual se relaciona con la pandemia y los efectos que esta pueda tener sobre el arbitraje de inversión. Eduardo, que nos está acompañando, es uno de los principales abogados de Colombia en la defensa de procesos de arbitraje internacional en materia de comunicaciones y otras áreas. Es abogado colombiano, uno de los grandes expertos hoy en el mundo sobre arbitraje de inversión. Es socio y co-líder del equipo de arbitraje internacional en Decker, en París, profesor emérito de la Universidad del Rosario, de arbitraje internacional de inversión y contratos internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París, de Sciences Po, y también de arbitraje en América Latina en el Centro de Estudios de Ginebra para la resolución de disputas internacionales. Eduardo, además de todo, es un gran colaborador de la agencia y un gran conocedor de este tema relacionado con el arbitraje internacional. Colombia hoy ha ido aumentando el número de procesos de arbitraje. Hemos terminado solamente uno y estamos iniciando cerca de 4 nuevos para más o menos 14 procesos. Esta situación de crisis por la que estamos atravesando, sumada a la tendencia de incremento en los casos de arbitraje e inversión, muy posiblemente nos llevará a tener que enfrentar casos o posibles casos internacionales de arbitraje de inversión. Los casos actuales se han originado en distintas áreas del Estado. Aquí no podemos quedarnos en la idea de que es el Ejecutivo solamente o la rama judicial o el legislativo o los órganos de control. Todos pueden generar arbitrajes de inversión y los parámetros que estamos intentando implementar tienen como objetivo prevenir que estos arbitrajes de inversión prosperen y se den. Por eso, la invitación a Eduardo hoy, reviste especial importancia, nos va a hablar de qué va a pasar o qué se está percibiendo en el mundo frente a los arbitrajes de inversión. Ya hay casos en algunos países latinoamericanos, que seguramente Eduardo les comentará, en los que se han empezado a recibir notificaciones de intención de demanda de arbitraje de inversión por cuenta de las medidas tomadas por el COVID o a raíz del COVID-19. Es decir, en esta pandemia, además de la litigiosidad interna, tendremos muy seguramente un problema de litigiosidad internacional en esta materia. Sin más preámbulos, le quiero dar la palabra al doctor Eduardo Silva para que nos cuente y nos desarrolle todos los temas relacionados con esta situación. Tenemos hasta el momento 490 personas inscritas en la conferencia. Han ido entrando paulatinamente y seguramente abriremos a preguntas al final de la conferencia, unas 5 o 6 preguntas que pueden ir por el sistema enviándolas y directamente seré yo quien las administre. Eduardo, por favor, entonces tienes la palabra y muchas gracias por participar en esta conferencia. Muchas gracias, doctor Camilo. Muy buenos días. Es para mí un gran honor estar hoy con ustedes y poder conversar sobre un tema que es necesariamente muy odioso, porque en una situación como la que estamos atravesando en todas partes del mundo con esta pandemia, pensar que inversionistas extranjeros cuyo único propósito es el ánimo de lucro puedan demandar a los estados ante tribunales internacionales por medidas que estos hayan tenido que tomar para conjurar una crisis sanitaria de estas características,
es de alguna manera un pensamiento triste. Pero lamentablemente, como veremos, y ya lo mencionaba el doctor Camilo, es un pensamiento que hay que tener y un pensamiento que hay que revisar para que el Estado pueda prepararse eventualmente para esos posibles procesos. Voy a compartir la presentación para que podamos empezar. Normalmente ya debería estar la presentación. Bien. El tema entonces de la charla hoy es la pandemia del COVID-19 y el arbitraje de inversiones. Y quería empezar a título de introducción con algo que ya sugirió muy bien el doctor Camilo, y es que las medidas que los estados están tomando para conjurar la crisis pueden crear disputas entre los particulares y la administración, es decir, la litigiosidad interna que mencionaba el doctor Camilo, litigiosidad interna que imagino será conocida por los tribunales administrativos de nuestro país. Y por otro lado, habrá también disputas que resulten de conflictos entre, esta vez, inversionistas extranjeros y el Estado colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no solamente particulares colombianos van a empezar litigios contra Colombia por las medidas que se han tenido que tomar, sino que también dichas medidas pueden afectar derechos de inversionistas extranjeros. Mientras que los derechos de los colombianos están protegidos por el derecho interno y el análisis que tendrán que hacer tanto los jueces como los abogados en materia interna se basarán en el derecho colombiano. También en los otros procesos, estos internacionales, el análisis que tendrá que hacerse es bajo el derecho internacional, es decir, se tendrá que examinar qué derechos tienen los inversionistas extranjeros bajo el derecho internacional y más precisamente bajo los tratados de promoción y protección de inversiones que haya firmado Colombia, derechos que puedan invocar esta vez ante tribunales internacionales. Bien, a raíz de esta pandemia del COVID-19, los estados han tomado una serie de medidas, a ver si puedo, una serie de medidas para proteger la salud y la vida humanas. Estas medidas, como veremos en un primer momento de esta presentación, han tenido un impacto sobre la economía de los diferentes estados y, como ya ha sido sugerido, pueden ser la causa de futuras reclamaciones internacionales por parte de inversionistas extranjeros. En una primera parte de la presentación, entonces, explicaré cuáles pueden ser los reclamos que presenten estos inversionistas extranjeros contra los estados. Ahora bien, en una segunda parte de la presentación, presentaré en derecho internacional qué circunstancias de hecho pueden ser alegadas por el Estado, por ejemplo, el riesgo para la salud humana, para invocar defensas bajo el derecho internacional que permitan que el Estado no tenga que responder internacionalmente por esos reclamos de los inversionistas extranjeros. Veamos entonces primero qué tipo de medidas
o afirmaciones de estados y quise empezar un poco con un panorama internacional. ¿Qué medidas estamos viendo que estados están tomando? Veamos, por ejemplo, y ustedes lo ven en la parte izquierda abajo de la pantalla, lo que ha ocurrido en España. En España, mediante un real decreto, se declaró el estado de alarma y sobre ese estado de alarma el gobierno español intervino los hospitales privados para ponerlos al servicio del Sistema Nacional de Salud español. Esta medida no solamente abarca los hospitales, sino que también permite intervenir en otros lugares que puedan servir para atender a los enfermos. Es interesante ver cómo en un reciente artículo, el European Journal of International Law comentó esta medida y advirtió que la misma puede generar reclamaciones internacionales, pues los inversionistas extranjeros pueden alegar que este cambio en el marco legal incumple con el estándar del trato justo y equitativo bajo el cual invirtieron. Y aquí me detengo para mencionar algo que todos ustedes no saben necesariamente, y es que estos tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones que pueden invocar los inversionistas extranjeros para demandar a los estados son tratados que comprenden una serie de protecciones. Las más invocadas en los arbitrajes de inversiones son, primero, la de la expropiación indirecta, es decir, que no se puede expropiar indirectamente un activo sin compensar al inversionista extranjero. La expropiación indirecta ocurre cuando medidas del Estado destruyen el valor económico de la inversión del inversionista extranjero. La segunda protección, quizás la más invocada de todas, es la que dice que los estados deben garantizar un trato justo y equitativo de la inversión del inversionista extranjero. Dada la formulación de esta protección, es una protección muy amplia que comprende toda una serie de subobligaciones que los estados deben cumplir. En el fondo es una protección que puede ser invocada para que se proteja cualquier tipo de derecho económico del inversionista extranjero en el estado receptor de la inversión. Y por último, existe una tercera protección invocada, que es la de la seguridad y protección plenas de la inversión. Una protección que se refería sobre todo a el deber de los diferentes estados de garantizar la seguridad de las personas naturales, pero que se ha extendido a una suerte de garantía de seguridad jurídica en algunos casos, que también incumbe a los inversionistas personas jurídicas. En otro decreto, por ejemplo, también en España, que no está en la pantalla, el gobierno español promulgó el Real Decreto 11/2020, por medio del cual pretende blindar a las empresas españolas de ser adquiridas a precio de ganga por inversores extranjeros. Es decir, se hace un control para que empresas extranjeras no aprovechen la crisis económica española para comprar empresas españolas a precio de ganga. Y mediante ese decreto, las personas que no residan en la Unión Europea requerirán de un salvoconducto del gobierno español para poder comprar más del 10% de una empresa española. Así que el hecho de excluir a inversionistas en razón de su lugar de residencia puede ser considerado como un trato discriminatorio y, para ser precisos en cuanto a la protección vulnerada, como un trato injusto e inequitativo de la inversión bajo estos tratados de protección de inversiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora en Francia? Ven ustedes un recorte de una fotografía del ministro de Economía francés y una noticia donde se cuenta que el pasado 22 de abril, este ministro de Economía, que se llama Bruno Le Maire, anunció una serie de ayudas económicas para las empresas. Lo que es interesante es que en su alocución el ministro manifestó que si alguna de las empresas tiene su domicilio o tiene filiales en paraísos fiscales,
no podrá beneficiarse de las ayudas del Tesoro Público francés. Esta medida, evidentemente, como la que acabamos de comentar del Reino de España, también podría considerarse como discriminatoria en la medida en que ayuda a unos y a otros no. Y por lo tanto, algunos podrían invocar un trato injusto e inequitativo de la inversión. En India, ustedes ven el recorte a la izquierda arriba. En marzo del 2020, el gobierno prohibió la exportación de ciertos ingredientes farmacéuticos. Por un lado, las exportaciones de los 26 ingredientes farmacéuticos cuya exportación fue prohibida representan el 10% de la capacidad de exportación de las farmacéuticas. Y por otro lado, varias empresas farmacéuticas se caracterizan por ser controladas a través de entidades en el extranjero, por lo cual la restricción de productos que antes podían circular libremente podría también vulnerar el estándar del trato justo y equitativo de la inversión. Y por último, para mencionar un ejemplo del Medio Oriente en este panorama internacional, ustedes ven en la esquina inferior derecha un ejemplo que viene de lo que ocurre en Jordania y en Egipto. En el Medio Oriente, a raíz del coronavirus, países como estos dos prohibieron las importaciones de productos alimentarios chinos. Y esta medida, evidentemente, podría generar reclamaciones internacionales por ser discriminatoria en contra de un Estado o de empresas de una nacionalidad específica, que es el ejemplo clásico de discriminación bajo el derecho internacional. Es decir, tratar de manera distinta a unas empresas en razón de su nacionalidad. Veamos ahora, para seguir un poco viendo el tipo de situaciones que pueden surgir con un panorama más nacional. Y veamos algunas de las medidas que entiendo yo el gobierno ha tomado en los últimos días. Debo decir que me ha parecido que el gobierno ha sido muy cauteloso en la toma de medidas sanitarias y yo esperaría que las medidas no generen arbitrajes de inversiones, pero lo mismo se dice muchas veces de impuestos y otras medidas y al final hay inversionistas que por ese ánimo de lucro que yo mencionaba yo al principio van a comenzar estos arbitrajes. Un análisis preliminar de la situación actual nos ha llevado en el equipo a identificar 3 sectores cuyas industrias se han visto de alguna manera afectadas por las medidas del gobierno y que quizás podrían aprovechar esta situación para presentar reclamaciones internacionales en caso de que sus utilidades, sus beneficios se vieran sustancialmente afectadas. Como digo, espero que esto no ocurra, pero para ser cautelosos veamos cuáles son esos 3 sectores. Primero está evidentemente el primer sector que salta a la vista es el de las aerolíneas y del sector hotelero. Sabemos que la prohibición de vuelos internacionales ha generado el estancamiento de estas empresas de aeronaves, de aviación, y también el sector hotelero se ha visto muy afectado por las medidas tomadas. Ahora, las aerolíneas y las empresas hoteleras podrán hacer reclamos de expropiación indirecta o de trato injusto e inequitativo de la inversión. Me parece una pregunta legítima, pero la respuesta debería ser no, a primera vista y por otras razones que mencionaré más adelante. Lo que yo tengo claro es que en Colombia el presidente Duque, a raíz del COVID-19, suspendió, como muchos otros países del mundo, por no decir todos han hecho, los vuelos nacionales e internacionales. Empresas se han visto afectadas teniendo que suspender la operación. Y si estas empresas llegasen a un punto de quiebra, los inversionistas de estas multinacionales podrían considerar que Colombia ha afectado el valor de su inversión al punto de considerarse una expropiación indirecta. En Francia, para darles un punto de comparación, todos sabemos, porque ha salido en la prensa, que Air France, después de las medidas tomadas, está prácticamente quebrada.
allí no va a haber problema porque lo que ha dicho el gobierno francés es una de las tradiciones en este país, es que el gobierno francés va a nacionalizar parcialmente la empresa y va a poner la plata que necesite la empresa para comenzar de nuevo. En cuanto a la industria hotelera, se han visto también drásticas reducciones por falta del turismo, y proyectos hoteleros donde haya inversión extranjera podrían pensar también en iniciar reclamos. Yo entiendo que dentro de los casos que ya tiene Colombia en este momento, hay uno en el sector de la hotelería y turismo por no haberse podido explotar una inversión. Pero entiendo que este caso no tiene nada que ver con el COVID-19, sino con un tema de extinción del dominio del terreno en donde se iba a construir el proyecto. Es el caso Ciadi, Ángel, Samuel Seda y otros contra la República de Colombia. Segundo ejemplo, ya dejando el de los vuelos y el hotel de lado. El ejemplo es el de las restricciones en cuanto a exportaciones. Hay un decreto, que es el decreto 462 del 2020, en el que el presidente Iván Duque restringió la exportación de ciertos productos considerados como esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria, como son los tapabocas, los insumos médicos, el antibacterial, entre otros. Si esa prohibición de exportar afecta a derechos económicos de inversionistas extranjeros, estos eventualmente podrían también hacer una reclamación por expropiación incluso directa. Por otro lado, y también como ya lo mencioné en el caso de India, los inversionistas podrían considerar que la restricción de exportaciones vulnera el trato justo y equitativo de la inversión. Bien, dicho esto, vemos los tres ejemplos: hoteles, aerolíneas y exportaciones, que podrían dar lugar a litigios contra el Estado colombiano. Son litigios que, como decía al principio, serán odiosos. Yo no creo que haya existido en la historia del arbitraje de inversiones litigios en los que los árbitros que van a juzgarlos han sufrido la crisis. Me explico. Esta será la primera vez de existir arbitrajes internacionales de inversión en razón del coronavirus en que los árbitros sufrieron el problema también. Y yo creo y espero que los árbitros tendrán una sensibilidad particular en cuanto a las defensas que los estados esgriman contra estos reclamos. Defensas que voy a pasar a explicar en este momento, y aquí llego a la segunda parte de mi intervención. Las defensas que los estados podrán esgrimir ante reclamos como los que hemos imaginado en la primera parte de mi presentación son defensas que provienen o del derecho internacional en general o de una manera más específica de los tratados de promoción y protección de inversiones. Veamos primero cuáles son las defensas bajo el derecho internacional que se aplicarían independientemente de cuál es el tratado aplicable al caso concreto, y veamos en segundo lugar qué nos dicen los tratados que ha celebrado Colombia en cuanto a las defensas que Colombia podría presentar ante estos reclamos. En derecho internacional hay tres tipos de defensas que los estados podrían presentar. La primera es la teoría del ejercicio de lo que se llama en derecho internacional los poderes de policía del Estado. Es decir, el Estado podría decir que las medidas que ha tomado para conjurar la crisis sanitaria son medidas en ejercicio del poder de policía, y el derecho internacional nos dice que medidas tomadas en ejercicio del poder de policía, según ciertos requisitos,
se pueden tomar sin que sea necesario indemnizar a los inversionistas extranjeros por los daños que esas medidas les puedan haber causado. Es decir, son medidas que se fundamentan en un principio de solidaridad debido por los inversionistas que invierten en un Estado para con el Estado en tiempos de crisis. Según la doctrina de estos poderes de policía, los estados tienen el derecho soberano de implementar medidas regulatorias para mantener el orden público o para proteger la salud pública. Y aquí estamos evidentemente en un caso de protección a la salud pública. Ustedes ven en la pantalla un ejemplo de un laudo arbitral en el caso Philip Morris contra la República del Uruguay del 2016. En ese caso se reconoció la existencia de estos poderes de policía del Estado para proteger el orden público o la salud pública. En ese caso, como ustedes ya habrán adivinado, el tema era proteger la salud pública ante los cigarrillos, y Uruguay había tomado toda una serie de medidas para que en las cajetillas de cigarrillos se mostraran las fotos que todos hemos ya visto, no se incluyeran los colores de Marlboro, etcétera, todo ello para intentar que la gente deje de fumar. A pesar de lo sensato y legítimo que parece que se tome una medida parecida, Philip Morris comenzó un arbitraje de inversiones y al final lo perdió porque se consideró que las medidas del Uruguay eran un ejercicio legítimo de estos poderes de policía. Debo subrayar que para que esta teoría del ejercicio del poder de policía se aplique, no es necesario que el tratado contenga una excepción expresa en este sentido. Es decir, no se necesita de un artículo en el tratado que permita ejercer ese poder. Aquí estamos en presencia de lo que se conoce como una costumbre internacional que puede ser invocada para hacerle frente a este tipo de reclamos. Otros tribunales que han tratado este tema son, por ejemplo, el tribunal en el caso Bischoff contra Venezuela. En ese caso Bischoff contra Venezuela, las autoridades venezolanas detuvieron hace muchos años, a principios de siglo, ustedes se reirán con el ejemplo, pero yo creo que lo podemos transponer al tiempo presente. En ese caso Bischoff, las autoridades venezolanas detuvieron un carruaje que transportaba a 2 personas afectadas con una enfermedad infecciosa. El dueño del carruaje solicitó ser indemnizado por los daños que se le habrían causado. Sin embargo, en ese tema, el tribunal determinó que el carruaje fue tomado, detenido en el ejercicio legítimo de los poderes de policía del Estado. Era legítimo porque había una epidemia que había que contener y que por lo tanto el Estado no tenía la obligación de indemnizar al dueño del carruaje. Es decir, no existía responsabilidad internacional del Estado en ese caso. Bien, mencionados estos 2 ejemplos, los cigarrillos y el carruaje con los 2 enfermos, ¿cuáles son los requisitos jurídicos que ustedes ya pueden ver en la pantalla? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para que esta teoría se pueda aplicar y el Estado pueda ganar el caso? Primero, el poder de policía tiene que ser ejercido de buena fe. Segundo, debe buscar proteger el bienestar público. Las medidas no deben ser discriminatorias. Las medidas deben ser proporcionadas. Deben ser además un ejercicio de la conducta soberana del Estado y deben ser interpuestas siguiendo el debido proceso. Entonces, fíjense que no se trata de algo que se puede hacer de una manera unilateral y de una manera brutal. Se tienen que observar ciertas reglas que están en la filbina que ustedes tienen en este momento en pantalla. El problema que yo veo con esto, ¿cuál es? Es doble. El primero es que estas medidas muchas veces se toman
en una situación de gran urgencia. Si la pandemia va a llegar, pues las medidas hay que tomarlas en 1 o 2 días, incluso en horas. Y darle debido proceso a las empresas para que opinen es simplemente imposible. Entonces me parece que, por ejemplo, el último requisito es draconiano y debería ser flexibilizado. Y segundo, veo un problema de apreciación muy complicado de cuándo una medida es de buena fe o cuándo es proporcionada, porque este análisis va a ocurrir años más tarde. Es decir, estos procesos de arbitraje duran 1 año y medio, 2 años, y los árbitros van a observar si las medidas fueron de buena fe y fueron proporcionadas mucho tiempo después de que quizás la crisis ya haya pasado. Entonces, hay un problema de punto de vista. El árbitro nunca va a poder ponerse en el lugar de los gobernantes que tuvieron que hacerle la crisis, el frente a la crisis, sino van a estar en un punto de vista ex post, en el que tendrán mucha información adicional y donde quizás se llegue a la conclusión de que ciertas medidas no han debido ser tomadas por una u otra razón. Entonces, ahí es donde yo creo que va a haber un problema muy complejo, sobre todo para los árbitros que tengan que estudiar este tipo de asuntos. ¿Cuáles son los posibles contraargumentos que ya he sugerido de alguna manera que los inversionistas pueden esgrimir para oponerse a la teoría de la defensa de poderes de policía? También ven ustedes en la pantalla, es decir, que la medida no fue proporcionada. Y allí entramos a un tema de apreciación, como ya decía, muy complejo. Y también pueden invocar como segundo contraargumento que existían compromisos específicos entre el Estado y el inversionista, en donde el Estado se comprometió a abstenerse de implementar dichas regulaciones. Esta situación la vimos, por ejemplo, en el caso Metanex contra México, que aunque México tomó medidas para proteger la salud, se había comprometido, por otra parte, en no tomarlas con relación a Metanex. Allí el tema es más complejo porque de alguna manera se puede considerar que el Estado había renunciado a prevalecerse de la teoría de los poderes de policía. La segunda teoría que se puede utilizar bajo el derecho internacional para hacerle frente a estos reclamos es evidentemente la fuerza mayor. La fuerza mayor es reconocida en derecho internacional y en particular en los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos como parte de la costumbre internacional. Ustedes ven allí el artículo 23 de estos artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados, donde se reconoce la posibilidad de invocar la fuerza mayor. La fuerza mayor en derecho internacional no es distinta de aquella que conocemos en el derecho nacional, es decir, se trata de circunstancias de fuerza irresistibles o de un evento imprevisible que hacen que el Estado quede exento de responsabilidad para incumplir con obligaciones que bajo circunstancias normales implicarían su responsabilidad internacional. Este concepto también es aplicable cuando la reclamación surge de una obligación contractual, y esto lo vemos, por ejemplo, en el laudo en pantalla, en el caso autopista concesionada contra Venezuela. Otro ejemplo en el arbitraje de inversiones es el caso Gujarat contra Yemen, en el que el tribunal aceptó la existencia de un evento de fuerza mayor, una insurrección que estaba fuera del control de Yemen y que impidió que una de las partes cumpliera con sus obligaciones contractuales. El argumento que me llama mucho la atención a mí aquí es que una situación de fuerza mayor podría incluso justificar la suspensión temporal de los tratados suscritos por el Estado en virtud del artículo 61 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, según el cual, y cito, una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podría alegarse como causa para suspender la aplicación del tratado. Entonces, yo creo que cabe el argumento
más adelante en esos arbitrajes de decir que durante el tiempo de hacerle frente a la pandemia se estaba en un caso de fuerza mayor y por lo tanto los tratados de promoción y protección de inversiones deben suspenderse o se deben entender como suspendidos durante ese momento. Ahora, yo creo que para poder ejercer esta defensa, el Estado colombiano debería notificar a los inversionistas en este momento que los tratados están suspendidos. Es algo que yo no recomendaría porque hay otras defensas más eficaces, como veremos más adelante, y no creo que un Estado que quiera atraer inversión extranjera como Colombia quiera mandar esta nota a todos sus inversionistas. Los requisitos para la fuerza mayor los ven ustedes en la pantalla. La acción del Estado se ha de tomar en respuesta a una fuerza irresistible o a un evento imprevisible. El evento irresistible e imprevisible ha de estar fuera del control del Estado. En esas circunstancias debe ser materialmente imposible cumplir con la obligación. Y por último, en cuanto a la carga de la prueba, el Estado tiene la carga de probar la situación de fuerza mayor. ¿Cuáles son los argumentos que pueden presentar los inversionistas? Es que el Estado generó la situación de fuerza mayor, pero no es el caso, evidentemente, de la pandemia. Pueden alegar que el Estado asumió el riesgo de que se produjera dicha situación. Habría que ver, por ejemplo, en una situación contractual, si cláusulas del contrato distribuyeron los riesgos de tal manera que una situación como esta le corresponde al Estado. Y en los casos en que la reclamación deriva de un contrato con el Estado, el inversionista podría alegar que el Estado renunció a su derecho de invocar fuerza mayor si hay una renuncia expresa en el contrato. Tercera y última defensa bajo el derecho internacional es el famoso estado de necesidad, que también está reconocido en los artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado y más específicamente el artículo 25. Este es un artículo que ha sido muy tratado en el arbitraje de inversiones, en particular en razón de la crisis argentina del año 2001, puesto que Argentina, al tomar ciertas medidas de especificación de la economía, recordarán ustedes que la economía estaba dolarizada, tomó esas medidas y afectó la inversión de muchos inversionistas extranjeros. Eso dio lugar al inicio de por lo menos 40 arbitrajes contra la nación argentina. Y esa defensa del estado de necesidad fue presentada en todos ellos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del estado de necesidad? Debe existir un interés esencial del Estado que está en un peligro, ante un peligro grave e inminente. Evidentemente, la salud pública es un interés esencial del Estado. La medida debe buscar salvaguardar el interés esencial del Estado. Evidentemente, las medidas que ha tomado, por ejemplo, el Estado colombiano buscan salvar vidas. La medida no debe afectar los derechos o interés esencial de otros estados en relación con los cuales exista la obligación que se pretende obviar o de la comunidad internacional en su conjunto, y las medidas adoptadas deben ser la única manera para que el Estado salvaguarde un interés esencial contra un peligro grave e inminente. ¿Cuáles son los posibles contraargumentos de los inversionistas? El estado de necesidad, pueden decir, es un eximente de responsabilidad excepcional y la situación se puede pensar que no es excepcional. Yo pensaría que en este caso sí lo es. Y también se puede decir que el estándar de peligro grave e inminente es bastante alto y estaremos entonces, si esta discusión se da, en otro problema de apreciación por parte de los tribunales que tendrá que decirnos si la amenaza a la salud pública era grave e inminente. Yo no veo a un árbitro hoy día decir que no, pero todo se ha visto en este tipo de casos. Hay un caso que es interesante y ustedes lo ven en la pantalla, es el caso LGIE contra Argentina, donde el tribunal encontró que los intereses estaban amenazados, pues la existencia misma del Estado argentino estaba en riesgo. ¿Cuáles son ahora las posibles defensas que puede invocar el Estado colombiano sobre la base de los tratados de inversión? Los tratados que permiten la adopción de medidas para proteger la salud pública
que ha ratificado Colombia se pueden clasificar en dos grupos. Primero están aquellos que permiten la adopción de medidas en general para proteger la salud pública, y por otra parte hay aquellos que indican que la adopción de tales medidas no puede calificarse como una expropiación indirecta. Es decir, son excepciones particulares a reclamos específicos de expropiación indirecta. Veamos primero los que tienen eximentes de responsabilidad generales. Tenemos en la Filmina 13 acuerdos como el de la Alianza del Pacífico y los TLCs con Canadá, China, Costa Rica, India y Japón, que disponen excepciones generales que permitirían a los estados que han ratificado esos tratados adoptar medidas para proteger la salud humana. Por un lado, ustedes ven en el costado izquierdo el APRI con India, por ejemplo, que establece explícitamente la protección de la salud pública como un objetivo legítimo que permite a los estados tomar medidas que estarían blindadas contra cualquier reclamo de inversionista extranjero. Este tratado además tiene una particularidad, y es que, según el artículo 13 que ven en la pantalla, nada de lo dispuesto en este tratado podrá ser interpretado para impedir la adopción o la implementación por una parte contratante de medidas necesarias para proteger la vida humana. Es decir, no puedo pensar en un texto de un tratado más amplio y protector de la salud y de la vida humanas que el APRI con India. Basta saber cuál es el estado de este APRI en este momento. Entiendo que solamente ha sido invocado quizás en un caso contra Colombia. Esta disposición del artículo 13 además fue comentada por las partes en una nota interpretativa del 2018, por medio de la cual las partes determinaron que cualquier decisión de tal parte contratante tomada bajo dichas consideraciones de seguridad no será juzgable, en el sentido que no estará abierto a cualquier tribunal arbitral revisar los méritos de cualquier decisión, aun cuando los procedimientos arbitrales se refieran a una evaluación de cualquier reclamo por daños. Lo que nos está diciendo aquí la nota interpretativa es que estos tribunales arbitrales que van a venir en 2 años no pueden juzgar lo que decidieron nuestros gobernantes. Hay una deferencia en el tratado con lo que los gobernantes tuvieron que decidir en urgencia, y yo creo evidentemente que es la mejor solución que puede existir. Por otro lado, tenemos al lado derecho de la Filmina los tratados con China y Costa Rica, que establecen excepciones generales que no contemplan explícitamente la salud pública, pero sí se refieren a situaciones de orden público o intereses esenciales, y tanto orden público como intereses esenciales son conceptos que, según varios tribunales de inversión, comprenden la protección de la salud humana. De tal manera que esta también es una excepción general muy útil. Ven ustedes en la pantalla el ejemplo del caso National Grid contra República Argentina, donde se reconoció que la salud pública es uno de aquellos intereses esenciales del Estado. ¿Cuáles son ahora los eximentes de responsabilidad particulares? Es decir, donde no se excluye la salud pública totalmente del tratado, sino solamente se dice que no se puede reclamar por expropiación indirecta cuando la medida se haya tomado para proteger a la salud. Pero no quiere decir que no se pueda reclamar sobre la base de otras de las protecciones del tratado, como el trato justo y equitativo de la inversión o la protección y la seguridad plenas de la inversión que mencioné al principio. Para darles ejemplos, están el TLC entre Colombia y Canadá, la Alianza del Pacífico, el TLC entre Colombia y Chile, Colombia y China, Colombia y Corea, Colombia y Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Todos estos tratados comprenden este tipo de excepciones. Vemos al lado izquierdo el ejemplo del APRI entre Colombia e India, que contiene un texto muy interesante al respecto, y al lado derecho ven ustedes también cómo esta excepción existe en el acuerdo entre Colombia y el Reino Unido. Veo que el tiempo pasa y no me voy a detener a hablar sobre estos dos textos. Ahora bien,
¿qué tratados de inversión vigentes contemplan específicamente la salud humana como un eximente de responsabilidad de estos tratados que ha celebrado Colombia? Y como mencionamos, de los 15 acuerdos de inversión analizados, solo los acuerdos para la promoción y protección de la inversión celebrados con España y Suiza no tienen excepciones que cubran las medidas para proteger la salud. En el caso de estos dos tratados, es decir, si inversionistas españoles y suizos demandan a Colombia, no se podrá invocar un texto como el del APRI con India o un texto como el del APRI con el Reino Unido, sino que se tendrá que hacer uso por parte del Estado receptor de la inversión, por parte de Colombia, de los tres argumentos bajo el derecho internacional consuetudinario que mencioné, es decir, la fuerza mayor, el estado de necesidad y la teoría de los poderes de policía. Ustedes ven en la filmina un cuadro que presenta cómo la salud pública se trata en los diferentes tratados celebrados por Colombia. Estos tratados comprenden toda una serie de requisitos para que se puedan aplicar estas excepciones. Ustedes los ven en la pantalla. Las medidas deben buscar proteger la salud pública, no deben ser discriminatorias, deben ser necesarias para proteger la salud humana, deben ser aplicadas de buena fe y deben ser proporcionadas. Entonces vemos cómo en realidad estas excepciones consagradas en los tratados celebrados por Colombia lo que hacen es de alguna manera codificar o volver derecho escrito la costumbre internacional que ya veíamos de las medidas tomadas en ejercicio de los poderes de policía. El peligro de estos requisitos es que, como sabemos, las nociones de discriminación, de buena fe y de proporcionalidad son muy amplias y dan un margen de maniobra muy amplio. Bien, ¿cuál es la conclusión o cuáles son las conclusiones que yo quería mencionar? Son tres. La primera es que los casos que existirán no serán casos en que los inversionistas reclamen una indemnización por cuanto las medidas les causó un daño. Los casos van a ser mucho más matizados o mucho más complejos. Me explico. El argumento del inversionista será que las medidas fueron desproporcionadas o que las medidas se tomaron durante demasiado tiempo y reclamarán no el daño total, sino el daño que la desproporción causó o el daño que se causó por la duración innecesaria de ciertas medidas. Y una vez volviendo a algo que ya he dicho un par de veces, la apreciación de esos dos temas va a ser muy complejo. Pero si se dan estos casos, lo positivo es que aunque los tratados de inversión no contemplen excepciones relativas a la salud pública, hay teorías bajo el derecho internacional, como las explicadas, que pueden ser invocadas y que en todo caso, bien sea bajo el derecho internacional consuetudinario o bajo los tratados que Colombia ha firmado, las medidas deben ser proporcionadas, de buena fe, no pueden ser discriminatorias y no pueden prolongarse innecesariamente en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por este completo panorama. Creo que se observa pues todo el panorama que nos espera, las posibilidades de defensa sobre todo, y desde luego ante una circunstancia excepcional como esta, seguramente al igual que en el ámbito interno, en el ámbito internacional tendrán que surgir nuevas teorías jurídicas de responsabilidad de los estados frente a un hecho tan crítico y tan complejo de enfrentar como el COVID-19. Yo quiero ahora, Eduardo, transmitirle algunas preguntas que nos han formulado para oír sus comentarios. Nos pregunta, por ejemplo, el doctor Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado, lo siguiente.
de considerarse que puede caber responsabilidad, lo cual es la fuerza mayor, en este caso el COVID-19 y sus efectos letales como eximente responsabilidad para los estados en el arbitraje internacional es totalmente aplicable. Y segundo, de considerarse que puede caber responsabilidad, lo cual es muy complicado en criterio de la Procuraduría, cabe una especie de llamamiento en garantía, coadyuvancia a la República Popular China si ella fuera la causante en el ámbito jurídico. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo, por las preguntas y nuevamente por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Como ve, me puse la corbata. Está muy elegante allá desde París. Creo que hace rato no me ponía la corbata. Bueno, sobre la fuerza mayor, yo creo que el argumento que es interesante es, pongámoslo un poco más concreto, se inicia un arbitraje de inversión contra el Estado colombiano en razón de las medidas para solventar la situación de la crisis sanitaria. Dentro de ese arbitraje se presenta la siguiente defensa. El inversionista no puede invocar los derechos del tratado porque durante el tiempo en que existía la crisis sanitaria y las medidas tomadas por el Estado, se suspendió en razón de una situación de fuerza mayor la aplicación de los tratados. Aquí la duda que yo tengo y que expresé es si ese argumento se puede formular así sin más en el arbitraje internacional o si el inversionista puede contraargumentar que si es así, el Estado ha debido notificar al otro Estado ratificante del tratado que las obligaciones resultantes de ese tratado se suspendían en razón de la crisis del coronavirus. Entonces, allí va a haber una lucha de argumentos y contraargumentos, pero yo creo, una vez más, dado que todos los árbitros han sufrido el tema del coronavirus, serán muy sensibles a este tipo de argumentos. En cuanto al tema, el otro era el de la responsabilidad. Sí, ese es más complicado por un tema probatorio, es decir, lo que todos escuchamos y vemos en la prensa es que quizás hubo un error en el tratamiento del virus en un laboratorio en China y eso ha podido causarle pues daños a todos los demás países. Si eso se lograra probar, procesalmente no es posible en el arbitraje de inversiones llamar en garantía a un Estado, pero lo que sí es posible, y esto ya no tiene nada que ver con el arbitraje de inversiones, son que los Estados demanden a China quizás ante la Corte Internacional de Justicia. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Eduardo, que la formula Laura Isabel Clavijo. ¿Cuáles son los criterios para establecer que la medida no sea discriminatoria si esto es puramente subjetivo? Sí, la noción de discriminación bajo el derecho internacional tiene como dos momentos de evolución, en su evolución. En los años 30, en los que se constituyeron muchas comisiones mixtas que decidían litigios entre dos estados, se dijo que discriminación solo sucedía cuando se tomaban medidas en razón de la nacionalidad de los inversionistas. Entonces quiere decir que si un estado toma medidas contra los colombianos, pues esas medidas van a ser necesariamente discriminatorias. Es decir, el criterio que definía la discriminación era el criterio de la nacionalidad. Hoy día, el criterio que más se está aplicando en el arbitraje de inversiones es el que resulta de un laudo en el caso Parkerings contra Lituania. En ese caso, el tribunal dijo que para apreciar si hay discriminación, se tiene que tratar de manera distinta a empresas
que estén en condiciones iguales. Entonces, por ejemplo, si el Estado decide cobrarle un impuesto a todos aquellos que tengan un contrato de concesión petrolera, pues no hay discriminación porque se está tratando de la misma manera a todos aquellos que están en la misma situación. Entonces, el análisis para saber si hay discriminación o no es ver si a empresas extranjeras que estén en la misma situación, diría yo, jurídica, se les ha tratado de manera distinta o no. Perfecto. Tenemos una pregunta de Juan Camilo González. Está referida a una empresa en particular, pero quisiera generarla frente a este caso más genérico, y es si una compañía puede iniciar un litigio contra el Estado colombiano por trato desigual e inequitativo como inversionista extranjero, teniendo conocimiento de que la grave situación por la que atraviesa esa compañía es por malas administraciones anteriores y no por los decretos expedidos por el gobierno en el estado de excepción. Sí, claro, sí, ya es un caso más complejo que introduce un concepto adicional que está reconocido por la jurisprudencia en materia de arbitraje de inversiones, y es que si el daño que ha sufrido el inversionista no se debe a las medidas tomadas por el Estado, sino se debe a la acción propia del inversionista, pues estamos ante una situación que en derecho civil y en derecho internacional también es el eximente de culpa de la víctima, ¿no? En el peor de los casos, en este tipo de situación, se puede hablar de una culpa compartida. Por ejemplo, ustedes verán el caso Occidental contra Ecuador, el caso Yukos contra la Federación Rusa, donde hubo una culpa compartida y esa culpa compartida dio lugar a que la indemnización que el Estado le tuvo que pagar al inversionista se redujera en ambos casos en un 25%. ¿Por qué 25%? Porque eso fue lo que le gustó a los árbitros, no hay ninguna explicación. Perfecto. Manuel Chacón nos pregunta, ¿la suspensión del tratado bajo la Convención de Viena no sería más bien una objeción a la admisión de la reclamación y no tanto una justificación de la actuación? Es una buena pregunta. Yo no veo esa objeción como una objeción a la admisibilidad del reclamo. Yo no la veo como una objeción a la jurisdicción. Yo la veo más como un argumento en cuanto al fondo del reclamo, en el sentido de que el reclamo no estaría fundamentado en un derecho del inversionista, puesto que ese derecho se vio suspendido durante el tiempo que después da lugar, según el inversionista, a un daño que reclama. Lo veo más como una excepción de fondo. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer las últimas 2-3 preguntas muy concretas. Stephanie Justinico de la agencia pregunta, ¿cómo opera la prueba científica en arbitraje teniendo en cuenta que estamos en incertidumbre del alcance de la pandemia? Sí, Stephanie, como siempre, hace preguntas demasiado complicadas, pero era un poco lo que yo quería expresar. En este momento estamos, evidentemente, en una situación de incertidumbre muy compleja. Para darles un ejemplo extranjero, hace 10 días el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en su intervención, cuando nos dijo que nos quedaríamos encerrados hasta el 11 de mayo, por lo menos, dijo lo siguiente, que en palabras de él, bastante fuerte, dijo, este es un virus demasiado misterioso. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos. Entonces, las medidas que se están tomando son medidas que se consultan evidentemente con los científicos hoy y que tienen por principal propósito que no colapse el sistema hospitalario de un país para intentar salvar todas las vidas
posibles. Creo que es el objetivo claro, por lo menos que se ha visto en Europa, que no colapse el sistema hospitalario. Ahora, cuando lleguemos a ese arbitraje, ya se sabrá mucho más sobre ese virus tan misterioso del que hablaba el presidente Macron. Y quizás se diga, bueno, no era necesario encerrar a la gente durante tanto tiempo. No era necesario cerrar tal y tal negocio. No era necesario esto y lo otro. Es una posibilidad. No tenemos ni idea hoy día qué se podrá decir. Y lo que sería muy injusto, a mi modo de ver, y no creo que un tribunal lo haga, pero sería muy injusto, es que se condene a un Estado por tomar las medidas que tomó. La salvaguardia que existe es que todos los estados están tomando medidas similares. Entonces, ¿cómo se le puede condenar a un estado por medidas como el confinamiento cuando todos los estados del mundo han tomado esa medida? Llega un momento en que tiene que haber como un límite del sentido común, y es decir, bueno, sí, quizás nos equivocamos en algo, pero fue una equivocación de buena fe y una equivocación para salvar la salud pública y por lo tanto todos debemos una solidaridad en estos momentos y no se debe condenar al Estado a pagarle nada a los inversionistas por esas medidas. Y sobre todo, Eduardo, si me permite un comentario, la prueba científica debe hacer referencia al momento de la toma de las medidas, no al desarrollo científico dentro de 6 o 8 meses, que va a ser seguramente otro, en otras circunstancias, como siempre pasa. Vamos a las dos últimas, Eduardo. Nos pregunta María Alejandra desde Arauca, ¿cómo se debe hacer el test de proporcionalidad frente al derecho a la vida y la responsabilidad del Estado frente a las políticas que propendan actividades económicas? Sí, esa es una excelente pregunta y muy difícil de resolver. Yo creo que todos nosotros hoy día nos estamos preguntando cuál es el justo equilibrio, es decir, cuál es la proporcionalidad entre evitar que colapse el sistema hospitalario, que es el objetivo primordial de las medidas que los estados han tomado, y segundo, salvar la economía por el daño que también se puede causar a muchas personas por cerrar la economía durante un tiempo. ¿Cuál es el justo medio? Yo pensaría que esa discusión en un momento dado tiene que ceder ante una finalidad que es superior y es proteger la vida humana. El problema es si se llega a la conclusión de que al cerrar la economía por más de tanto tiempo, también se está arriesgando la vida humana. ¿Cómo juzgar cuál es ese justo medio? Si alguien sabe, yo creo que necesitamos su ayuda. Sin duda. Y por último, Eduardo, para ir cerrando nuestra conferencia, no sin antes decirle a los asistentes que tendremos disponible la presentación del doctor Eduardo en la página de la agencia y en la comunidad jurídica del conocimiento. Nos pregunta Mariana Reyes, ¿qué opina de la posibilidad de establecer requisitos de admisibilidad en el CIADI para reclamos derivados de medidas tomadas a raíz del COVID-19? Sí, sería ideal que los estados del mundo se pusieran de acuerdo en celebrar un tratado que elimine, saque de la faz de la tierra la posibilidad de hacer estos reclamos. El problema, como siempre, es encontrar consensos y que en el CIADI exista la voluntad política de ello. Es decir, el CIADI es un organismo muy pesado que para reformarse necesita la unanimidad de sus miembros, que son más de 150 estados. Entonces, no creo que eso vaya a ser posible. Creo que lo mejor que tenemos, y sinceramente es bastante bueno, son las excepciones que están ya en los tratados de Colombia, que se pueden citar, y dentro de las 3 teorías del derecho internacional consuetudinario, aquella del ejercicio legítimo de los poderes de policía. Yo creo que con esos argumentos los estados se podrán defender adecuadamente de este tipo de reclamos. Y tal vez para cerrar una complementaria a lo anterior, nos pregunta Daniel Ordóñez si existe o si conoce, doctor Eduardo, si el CIAD y la Corte Permanente de Justicia de la Haya o algún otro tribunal internacional
¿ha hecho algún pronunciamiento respecto a la pandemia hasta el momento? Sí, hay una serie de pronunciamientos, pero no, digamos, en cuanto al fondo, que es lo que hemos discutido hoy. Lo único que han hecho las instituciones como el CIADI o la Corte Internacional de Justicia o ya otras instituciones arbitrales como la Corte Permanente de Arbitraje o la Cámara de Comercio Internacional es sobre la suspensión de audiencias, sobre la prórroga de plazos en los arbitrajes ya pendientes. Lo interesante de lo que está pasando es que las audiencias en estos arbitrajes son todas o eran presenciales. Todo el mundo viaja a una ciudad durante una semana para la audiencia o 2 semanas. Lo que estoy viendo cada vez más es que muchas audiencias se están haciendo por esta vía, por vía virtual. Creo que va a ser inevitable. Los inversionistas en especial van a presionar para que la resolución de los litigios siga siendo lo más eficaz posible. Los estados van a intentar frenar un poco esto, pero no van a poderlo hacer eternamente. Y el problema es que las audiencias por videoconferencia no son comparables de ninguna manera con las audiencias presenciales, por lo que alguna vez nos enseñaron como el principio de la inmediación. La inmediación es fundamental. ¿Cómo interrogar a un testigo por videoconferencia? Es muy complejo. La interacción presencial es irreemplazable, pero vamos a tener que acomodarnos a eso. Bueno, doctor Eduardo, pues ya hemos culminado el tiempo disponible para la conferencia. A todos los asistentes, casi 300 personas nos acompañaron de distintas partes del país. Muchas gracias a todos, especialmente Eduardo, como siempre, la amabilidad y la disposición a colaborar con Colombia y con la agencia. Y esperamos que todos los que quieran consultar la presentación, pues accedan a nuestra página o a la página de la comunidad jurídica por el link que tenemos en la página principal de la agencia. Nuevamente los esperamos, los invitamos a la próxima semana, les haremos saber la siguiente conferencia relacionada precisamente con los temas del COVID. Esta es ya la tercera que hemos hecho. Estamos tratando de cubrir varios temas, pero no podemos parar este ciclo porque vendrán muchas controversias en el índole interno y en el índole internacional. Controversias que trataremos de que no lleguen a jueces. La agencia está buscando mecanismos de solución anticipada de las controversias, pero no será fácil. Entonces, los esperamos en la próxima semana. La convocatoria la haremos de aquí al lunes. Y a todos un feliz fin de semana. Eduardo, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo. Un abrazo. Un abrazo.